estamos celebrando en muchos países del mundo. Estamos de celebración junto a la International Coaching Federation. El capítulo de la International Coaching Federation de Puerto Rico te da la bienvenida, te da las gracias por estar aquí con nosotros. Queremos saber de dónde nos visitas. Escríbenos ahí en el chat de dónde nos visitas y cuál es tu nombre. Queremos darte la bienvenida. En el webinar pasado tuvimos invitados de Venezuela, Colombia, República Dominicana, México, Costa Rica, hasta de Croacia. Estamos internacionales y hoy tenemos un webinar que va a seguir siendo tan transformador como los demás que hemos tenido. Un webinar poderoso. Así que yo soy Olga Cintrón, soy la presidenta de la International Coaching Federation, capítulo de Puerto Rico, y estoy aquí feliz de que estén con nosotros. Recuerden darle share, compartir, si están en Facebook, compartir con sus amistades. Y quiero recordarles que este webinar cuenta créditos de educación continua. Cuenta un crédito de educación continua. Para solicitar esos créditos, usted solamente nos escribe un email a educacion.continua.icfpr. Usted nos envía ese email y a vuelta de correo recibirá el certificado como que participó en nuestro webinar y cuenta un crédito de educación continua. ¿De dónde tenemos personas? ¡Wow! Mira para allá, de Venezuela. Bendiciones, Carolina, Gurabo. ¿De dónde más nos visitan? Vamos a ver, Caguas. Orlando Rivera desde Caguas. Yanitza desde San Sebastián. Joshua de Gurabo. Andrés Guedes de Venezuela. Andricel de San Juan. Camili Ortiz de Puerto Rico. Bienvenidos todos. Estamos felices de que estén aquí con nosotros. Si tienen alguna pregunta durante la presentación, los voy a invitar a que la escriban en el Q&A. El área que tienen a la parte de abajo que dice Q&A, allí vamos a estar pendientes de las preguntas que ustedes tengan, que con mucho gusto nuestro recurso, Agnes, se las contestará. Yo quiero recordarles que mañana tenemos 2 webinars tan espectaculares como los que hemos tenido hasta ahora. Vamos a tener uno a las 4 de la tarde, donde va a estar Roxana y Enid hablando sobre las competencias, las 8 competencias, la transformación de las 11 competencias a 8. Y vamos a tener a Auri Beltrán a las 7 de la noche con información sobre ecología. Así que va a estar formidable, fabuloso. Recuerden registrarse, aseguren su espacio. Y sin más, quiero presentarles a nuestro recurso. Nuestro recurso es Agnes R. Torres, la querida coach Agnes. ¿Qué podemos decir de ella? Es coach profesional certificada como PCC, especializada en optimizar el talento, consultora certificada en desarrollo organizacional, especialista en adiestramientos y certificada por el desarrollo del recurso humano. Posee aproximadamente 20 años de experiencia en la industria farmacéutica. Ha sido reconocida por su desempeño extraordinario en apoyar, promover y transformar la cultura de adiestramiento a una de aprendizaje común y continuo. Fue premiada por la Asociación del Desarrollo del Talento, capítulo de Puerto Rico, en diciembre del 2016, por conducir extraordinariamente la Academia para el Desarrollo de Líderes en la Industria de Coaches. Y en la industria del petróleo, disculpen. Como facilitadora y líder en experiencias de aprendizaje, su enfoque es proveer herramientas necesarias para el desarrollo de talentos y maximizar el potencial para lograr resultados extraordinarios. Es su pasión y compromiso ofrecer responsablemente servicios de calidad para la capacitación y el desarrollo de individuos.
Actualmente es la profesora facilitadora de la certificación de iCoach New Generation Coaching Certification, ofrecida por Fidelis. Agnes va a estar hoy compartiéndonos información sobre cómo podemos llevar el proceso de transformación con un enfoque que ella nos va a compartir súper interesante. Ella está certificada en el inventario Hogan, es miembro activo de la International Coach Federation y de la Asociación de Training and Development. Está certificada también en Mindsonar con sede en Holanda. Con ustedes, Agnes Torres. Bienvenida, Agnes. Hola, bienvenida. Gracias, Olga. Qué privilegio para mí participar, ¿verdad?, de esta Semana Internacional del Coaching desde aquí, desde nuestra Isla del Encanto, desde nuestro capítulo, ¿verdad? Desde el principio que me formé como coach, he estado muy apegada y muy activa, y desde los conocimientos que nos da nuestra disciplina, poderlo compartir con muchos de ustedes. No es el fin, es un nuevo comienzo, tiempo de transformación. ¡Wow! Quiero hacerte una pausa. Perdóname, que me faltó el password de entrada, reflexión. Para los que vayan a solicitar los créditos de educación continua. Muy bien. Password de entrada, reflexión. Muy bien. Vamos. Gracias. Ok, gracias. Pues nuevamente, ¿verdad? Para los que se están conectando ahora, les habla la coach Agnes Torres, profesional certificada y orgullosa de mi profesión y de poder formar coaches en nuestro país para marcar la historia de mucha gente, ¿verdad? Eso es coaching, un proceso de acompañamiento, conversando creativamente con otra persona u otras personas para facilitar aprendizajes en ellos. No para enseñar ni decirle qué hacer y qué no hacer, sino proveerles luz en el camino para que identifiquen todo el potencial que tienen para poder llegar a sus metas y a sus objetivos. No es el fin, es un nuevo comienzo. Tiempo de transformación, y qué mejor que ahora el contexto en el que estamos viviendo cuando enfrentamos alguna crisis en nuestra vida que es relativa a la crisis. Ahora está el mundo entero viviendo la crisis del coronavirus, pero es relativa a la crisis, puede ser cualquier crisis, no es el final. Es un tiempo de transformación. Si salimos igual de una crisis, no hubo tal crisis. Así que el producto final de una crisis es un tiempo de transformación. Y es con mucho amor, desde lo profundo de mi corazón, desde mi rol de coach, que acompaño, ¿verdad? Y comparto este aprendizaje con todos ustedes. Así que rehúsa quedarte atrás. Rehúsa quedarte atrás es lo que buscamos todos nosotros los coaches con aquellos clientes que le llamamos coaches, en los cuales queremos provocar la voluntad de querer. Y querer es no paralizarme, sino ante la crisis, ante un entorno que no necesariamente es positivo, moverme a dar pasos seguros a través de unos compromisos a la acción que sean puntuales, que sean identificados con fechas y tiempos para yo poder lograrlos y poder celebrar los mismos. Así que ante este contexto actual, mi invitación es a rehusarte, quedarte atrás. Y cuando nosotros hablamos de quedarnos atrás, estamos hablando de acciones. Y las acciones son las que precisamente son los motores que mueven nuestras vidas. Podemos decirles las bujías que mueven nuestras vidas, que son motivaciones. Y ese conjunto de acciones nosotros le llamamos valores, que son los principios que rigen nuestras vidas. Todo el que me conoce, yo me inventé una filosofía que le hablo de recibir aprendizajes en dos dimensiones. Una dimensión es el yo con yo, que ahí yo recojo aprendizajes para esa persona que solamente yo sé quién en realidad yo soy.
Y en la oscuridad de mi vida, dentro de mí misma, yo puedo identificar unos elementos que son los que le dan propósito y los que le dan movimiento a mi vida y voy detrás de ellos. Hay veces que son inconscientes, hay veces que son inconscientes. Y a estos principios les llamamos valores. Y yo me ato de ellos y son los que me llenan de poder y fuerza para yo poder continuar aún en tiempos de turbulencia. Pero cuando los tiempos son más calmados, es cuando nosotros quizás podemos identificar con nombre y apellido cada uno de esos valores. Así que si le prestamos atención a nuestro caminar, a nuestro actuar en nuestras vidas, podemos hacer un inventario de estos principios que rigen nuestras vidas. Así que cuando yo hablo de principios, yo hablo de ese motor, de esa bujía que me mueve a la acción y quizás hasta sirve de brújula hacia mis acciones. Entonces es lo que me da satisfacción, es lo que me da motivación, es lo que me da placer haberlo construido, haberlo actuado. Así que yo les invito a que hagan una pausa y dentro de esos pensamientos que vienen a mí, que son los temas recurrentes que vienen a mi mente, y yo pueda identificar estos patrones más conscientes que inconscientes, yo puedo delinear qué factores yo necesito utilizar en mis aprendizajes ante una crisis para avanzar y moverme hacia una transformación. Pensamientos como estos pudieran surgirle. Yo debía haber hecho esto, yo debería haber hecho lo otro. Si pudiera elegir otra cosa que lo que escogí, hubiera hecho tal cosa. ¿Cómo son estas cosas que nunca me suceden a mí, verdad? Nunca gano sorteos, nunca voy adelante en mis propósitos en la vida. Entonces, esto en conjunto con mis valores se convierten en unas creencias que son los temas recurrentes o que me hacen avanzar o me detienen. Así es que yo necesito hacer algo con esos temas recurrentes para que vayan a la par con estos principios que mueven mi vida, que son los valores, que son los que me dan esencia, que son los que me hacen un ser humano tan bello, que yo puedo tener resultados prósperos aún en medio de tiempos turbulentos. Así que yo les invito a hacer algo con esos temas recurrentes. Y bien atenuado a lo que hemos estado viviendo en nuestra isla, ¿verdad? En los últimos meses, hacer cambios sísmicos, así, contundentes, en estos principios que dirigen nuestra vida. Quizás podemos tener un mapa más concreto de cómo yo me voy a ir moviendo hacia ese estado deseado, desde lo que está ocurriendo en este contexto que en coaching le llamamos el aquí y el ahora, hacia ese estado donde yo, identificando oportunidades, estableciendo unas metas y tomando unas decisiones, yo puedo hacer cambios en esos temas recurrentes en mi vida. Cuando yo hablo de oportunidades, es identificar qué elementos le voy a añadir al propósito de mi vida, que es la misión. Cuando hablamos de propósito, hablamos de la misión, la razón de ser en el plan perfecto de Dios en esta vida. Y cuando yo hablo de sueños, es que yo quiero alcanzar en mi vida. Y ahí establecemos esas metas. Cuando yo hablo de estrategias, entonces yo voy descubriendo en el camino acciones que yo con antelación puedo identificar y establecerle unos tiempos para lograr esas metas con decisiones importantes en mi vida, todas organizadas para darme satisfacciones, celebrar resultados, sabiendo separar lo importante de lo urgente y movernos con valentía.
no jugando a la valiente, sino que esa esencia de vulnerabilidad que crean estos ambientes de incertidumbre y de crisis frente a mí me hacen estar preparado o preparada para yo hacer cambios drásticos, sísmicos en mi vida para poder lograr una transformación. Es muy bonito. Antes de yo comenzar este webinar con ustedes, estaba backstage, también online se hace backstage, hablando con los coordinadores y el comité, ¿verdad?, que está organizando esta fiesta de celebración en esta semana para nosotros. Y les estaba contando que en estos tiempos reales es donde nosotros resaltamos los aprendizajes y los utilizamos como una lanza para nosotros movilizarnos a todo lo que nosotros queremos. Y entonces nosotros podemos ¿qué? Plasmar e influir positivamente en estos tiempos de incertidumbre. Esto es lo más rico y lo más que yo me disfruto de los procesos de coaching. Y en esta Semana Internacional del Coaching, lo que nosotros queremos gritarle al mundo es que nosotros podemos vivir en unos escenarios de posibilidades, aunque las circunstancias no sean las más favorables de momento. Lo más que yo le encuentro de riqueza a nuestras disciplinas del coaching es que vemos infinidades de posibilidades, ilimitadas oportunidades para nosotros poder actuar y acompañar a otros a actuar en lo que sea su situación. Otra vez, acercamos al coachee, acercamos al cliente, acercamos a los clientes a un escenario donde siendo reales en el aquí y en el ahora, sin tapar unos elementos que estamos viviendo, nosotros podemos ir en esos tiempos donde ese escenario no es el mejor. Así que, otra vez, depende la necesidad del cliente o del coachee. Tu necesidad es relativo a la crisis que tú estás enfrentando. Pero vamos nosotros a llevarnos de aprendizaje cómo vamos a responder y transformar. Si nosotros estamos en medio de una crisis, nosotros debemos tener conciencia de que al ser seres únicos, no todos vamos a responder a la crisis al mismo ritmo y de la misma manera. Por eso recogemos los valores que son el motor y la bujía y la brújula de vida que les mencioné en el inicio y los uno con esas creencias que me llevan a mí a ver que hay posibilidades donde aún no las veo. Y como nosotros podemos responder y transformar, tenemos que verlo de que tenemos unos aprendizajes donde hay distintas herramientas, donde hay distintas técnicas y donde hay distintas metodologías, disciplinas y ciencias que me pueden ayudar a mí a llevar a cabo esa transformación que tanto anhelo. En este aprendizaje que estamos compartiendo en esta hora, tenemos como objetivos principales identificar dentro de las competencias que nos provee la International Coaching Federation, cuáles serían las oportunas utilizar en una metodología o un modelo que se llama VUCA, lo vamos a ver ya mismo, y reafirmar el propósito y la visión de vida de cada uno de nosotros en cualquier escenario. Y por eso les voy a dejar como regalo este concepto VUCA, sin antes hacer dos preguntas poderosas. ¿Cuánto sabemos nosotros de esta situación o de alguna determinada situación en la cual nosotros estamos enfrentándonos ahora mismo? ¿Y en qué medida nosotros podemos anticiparnos
para el resultado de esas acciones. Dos preguntas poderosísimas, porque desde este contexto actual, desde el aquí y desde el ahora, es el escenario que las organizaciones y los individuos deben adaptarse para identificar estos elementos que amenazan su plan estratégico de negocio o sus planes personales. ¿Qué ha interrumpido, verdad? ¿Qué ha interrumpido esta situación de pandemia en las empresas, en las organizaciones y en mi vida personal? Entonces, ¿cuánto yo sé de esta situación? ¿Cuánto yo puedo anticipar, verdad, sobre el resultado de la situación actual? Y es desde este contexto que yo debo buscar métodos, técnicas, modelos en los cuales yo pueda avanzar. Y el coaching nos prepara con unas competencias poderosísimas que no las voy a enumerar ahora por número, porque estamos en la transición de que ahora mismo son 11 y el nuevo plan del modelo de competencias que se va a poner vigente el próximo año hacia 8, y no los quiero confundir, pero sí nos trae al coach unas competencias claves donde nosotros podemos comunicar con efectividad y es enfocarnos en lo que el cliente, el coachee, dice o no nos está diciendo en esa conversación ante un escenario que ahora le llamamos de incertidumbre. Porque el coachee lo que busca es, desde el aquí y el ahora, moverse a un estado deseado y es transformar ese tema concurrente y alinear esos valores que son esos principios de su vida que lo van a llevar a celebrar unos resultados. Entonces, utilizando la competencia de comunicar efectivamente, nosotros podemos identificar desde el contexto y desde ese ambiente, desde esas creencias que tiene el coach igual cliente, y tener información para garantizarle la claridad de que esa comunicación coach-coachee se está dando. Así que además de eso, nosotros podemos explorar y reconocer información que el cliente no nos está dando si tenemos la capacidad de activar esa escucha. Y a mis estudiantes, cuando los estoy formando en nuestra profesión de coaching, yo les digo, esto es como rebuscar. Yo me imagino, a mí me gusta hablar, quizás porque me crié mucho con las parábolas que nos regaló, ¿verdad?, la Biblia, y yo me conecto mucho con las analogías. Y entonces yo me imagino este patio lleno de hojas secas en el otoño, lleno de estas hojas anaranjadas brown, bien secas, bien secas, bien secas, bien secas, el patio lleno, y se me pierde una moneda por ahí bien pequeñita, y yo, sin saber dónde pudo haber caído esa moneda, estoy entrando y rebuscando debajo de esas hojas secas la moneda que tanto anhelo encontrar. Y eso es lo que nos provee las competencias del coaching en estos escenarios de incertidumbre, cuando yo estoy apoyando y facilitando el aprendizaje en otra persona y tratar de indagar información que no me está dando porque está escondida. Así que yo integro el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal del coachee o del cliente. Y por eso yo les quiero regalar en la Semana Internacional del Coaching, como un concepto que no es nuevo, un modelo que no es nuevo, nosotros lo podemos utilizar como un mapa, como una guía, para nosotros mismos anclarnos en un escenario de incertidumbre o de crisis y podamos referirnos con nuestros coaches para poder provocar en ellos aprendizajes, voluntad de comprometerse con mi camino a esa transformación, que es haciendo unos cambios programados, establecidos, para yo luego celebrar cómo salí transformado aún de una crisis tan catastrófica como pueda ser un tsunami, como una crisis tan catastrófica como pudiera ser una pandemia,
como una crisis tan catastrófica como pudiera ser la pérdida de un empleo, como una crisis tan catastrófica que sea el anuncio de una enfermedad terminal, o como sea una crisis tan catastrófica como perder un ser querido inesperadamente. Todos esos escenarios son relativos a la crisis. Así es que la manera en que nosotros miramos y contemplamos a través de un espejo las condiciones en las que estamos es en las que tomamos esas decisiones ante un campo de incertidumbre. VUCA se llama mi regalo, VUCA. Y este concepto VUCA lo originó el ejército de los Estados Unidos en la década de los 90. No vengo a enseñarles sus orígenes porque necesitaríamos mucho más tiempo para esta experiencia de aprendizaje. Pero mi regalo es que se lleven el concepto, que se lleven los principios y que se lleven unas perspectivas de cómo nosotros podemos trabajar dentro de este concepto y identificar unas medidas de valor para celebrar el éxito en unos procesos de coaching. Y también con todo mi amor a todos los que ya son coaches, los invito a trabajarlo desde el contexto del auto-coaching, donde no necesito un coach y conozco mi disciplina para poder trabajar en la disciplina en el yo con yo. Entonces, sea cual sea el escenario de la audiencia que yo tengo aquí presente, nosotros podemos llevarnos de regalo el concepto VUCA, donde VUCA responde al acrónimo V. La U es uncertainly, en español es en español es ambigüedad. De ahí sale este acrónimo en inglés, VUCA. Estamiento que creó este grupo de militares estadounidenses para hacer lo que nosotros debemos hacer a través de una crisis y de una incertidumbre. Estar listos desde los principios, desde estos temas recurrentes que le llamamos creencias, y tener un plan elaborado anticipándome a lo que yo quisiera tener en el estado deseado para transicionar en la crisis y terminar transformado. Ese es el producto final. Otra de las claves, competencias claves que nos regala la International Coaching Federation en nuestra formación como coaches es el provocar conciencia. Y lo vamos a utilizar trabajando este modelo o este concepto VUCA. ¿Ok? Provocar conciencia es molestar, facilitar al coach y a nuestro cliente utilizando distintas herramientas. Ruedas de la vida, líneas de la vida, concepto VUCA como este, matrices, colorear, analogías, metáforas. Así que nosotros intencionalmente creamos preguntas poderosas. Recreamos el proceso de coaching a través de conversaciones creativas que va a la esencia del coaching y de nuestro cliente para conocer más cerca su proceso y entonces ayudarlo a identificar algunos factores o patrones, temas recurrentes, elementos de su formación del que le llamamos valores, y los podamos ayudar en este proceso de transformación. Y aquí los 5 principios que rigen el modelo VUCA. Los voy a compartir con ustedes. El primer principio es precisamente anticipar problemas que modifican condiciones. Pero me van a decir, pero Agnes, si es que haber crisis que yo no las puedo anticipar.
entonces las condiciones que yo voy a utilizar para anticiparme a la utilización de estos elementos hacia los problemas, modifican entonces mis actos. Es decir, si conozco cómo trabajan mis emociones en ambientes que me circulan o me traen ansiedad, me comprometen emociones distintas, coraje, miedo, tristeza, rabia, frustración, y yo sé que dentro de mí hay esos impulsos que me traen unos comportamientos adversos, y tras que hay incertidumbre, yo voy a ponerle una pizca más de toxicidad a ese ambiente. Entonces yo debo trabajar en esas emociones que me impactan las acciones. Así que como yo estoy identificando qué emociones pudieran afectarme, entonces yo voy a condicionar qué elementos de mis emociones yo debo modificar para que no me sean de más amenaza en una crisis o en una incertidumbre. Si yo estoy en momentos de presión, que tengo poco tiempo para accionar y conozco que estar en unos momentos de presiones, mis emociones se comprometen y me pongo malcriada, entonces ya yo lo he identificado, he trabajado ese elemento de emoción que me pone malcriada y yo hago un detente antes de proyectar un comportamiento que pueda amenazar aún más ese escenario de incertidumbre. El segundo principio es entender consecuencias de esos problemas y de esas acciones. Así que si miramos en un espejo, como hicieron los militares estadounidenses para crear este concepto VUCA, yo voy viendo desde qué escenario, de qué ventana, o de qué espejo, de qué cristal, o de qué puerta yo estoy mirando el escenario actual, y yo voy identificando qué situaciones pudieran traerme consecuencias nefastas o qué condiciones pudieran traerme a mí resultados y acciones que me apoyen. Así que tenemos ya dos principios: anticiparnos a problemas que pueden modificar esas condiciones, y problemas está muy abarcador. Pueden ser, el ejemplo que le puse, alguna emoción, ¿sí? Les voy a compartir más información más adelante, o yo pudiera comprometer unas consecuencias sobre eso que estoy accionando. El tercer principio es entender la interdependencia de las variables. Cuando nosotros estamos hablando de interdependencia, estamos hablando de este colectivo, de esta comunidad que se afecta a la misma vez, de esta familia, de estas parejas, de estos pares, de estos colegas, de estos amigos que se afectan a la misma vez que yo me estoy afectando dentro de la crisis y de la incertidumbre. Entonces convergen estos elementos, porque cuando yo estoy hablando de interdependencia, estoy hablando de un colectivo. Entonces convergen porque estamos todos tratando de enfrentar la crisis, y nosotros debemos entender y comprender cómo siendo percibido este escenario ante otras personas o otros grupos o otros equipos a mi alrededor. Y es aquí cuando nosotros ponemos la empatía en acción, que es ir mucho más allá de estar de acuerdo o no, porque eso no es empatía, de ser simpático o no, o como decimos los boricuas, el ay bendito o ser simpático. Aquí es que nosotros entramos a las profundidades de la incertidumbre y vamos bajando a las más profundas emociones de las demás personas para entender y comprender cómo las variables de las demás interfasan con las mías o convergen también. El cuarto principio es prepararse para esos desafíos, para esos retos, para esas realidades que me
los momentos de crisis o la incertidumbre o el miedo, ¿verdad? Todo lo que implica, todo lo que estamos viviendo en este escenario actual en Puerto Rico, y además de venir con un periodo de terremotos y de eventos sísmicos, se nos ha complicado también con una pandemia, donde ya irnos fuera de Puerto Rico no es la solución, ¿sí? Entonces, prepararnos para estos desafíos y estas realidades y estas alternativas es el cuarto principio de este concepto VUCA. Entonces ya escuchamos a esa valija o esa mochila de primeros auxilios que tenemos listo para cualquier eventualidad, debemos añadirle otro elemento, ¿sí? Cuando yo estoy facilitando academias de liderazgo, invito siempre a los participantes a mirar al futuro para ver qué yo voy a necesitar echarle a mi cajita de herramientas como líder. De eso es que se trata este cuarto principio, prepararse para los desafíos y las realidades que yo me pueda encontrar. Escuchamos mucho decir, más en el ámbito profesional y laboral, esta agilidad de respuesta, y lo vamos a ver más adelante, o este sentido de urgencia que muchas veces se ha convertido en un cliché. Pero este principio lo que nos invita es a tener esta gaveta invisible, donde la tengo equipada con todas las herramientas necesarias para yo poder enfrentar la crisis o enfrentar algún desafío esperado o planificado. Y también, siempre cuando estamos hablando de la comunidad, estamos hablando de gente. Y muchas veces lo más difícil que se nos hace manejar en estos desafíos y en estas realidades es precisamente trabajar con nuestro entorno y con las demás personas, aún con nuestras propias familias. Y cuando esto sucede, necesitamos tener una gaveta invisible para nosotros estar listos con todo lo necesario para enfrentarlo. Y el quinto principio que nos trae este modelo o este concepto VUCA es interpretar y aprovechar las oportunidades. Les dije desde un inicio que cuando enfrentamos crisis, cual sea la crisis que sea, póngale el nombre más simple que usted piense, pero para usted es crisis, se enfrenta igual y es del mismo tamaño. ¿Ok? Así que interpretar y aprovechar las oportunidades es recoger los aprendizajes cuando ya yo estoy en el lado opuesto, cuando yo estoy celebrando esa transformación que trajo en mí esta crisis. Digamos que la crisis me trajo unos aprendizajes y yo los cuento, aunque sea uno, pues la crisis fue efectiva para mí. Si estoy en el lado deseado y no tengo aprendizajes para contar, no tengo experiencias que añadan a mí como ser humano, la crisis no ha pasado todavía por mí. Y hoy precisamente leyendo algunos comentarios en Facebook y publicaciones que ponen las amistades que yo tengo en mi Facebook, que por cierto, mi Facebook no es una página de fanpage ni es mi página profesional, mi Facebook es mi oasis para compartir mi vida con tanta gente que tengo de amistad allí, que me lo disfruto. Y leí un síndrome que yo desconocía de él, y es que puede ser causado por este encerramiento, por este aislamiento social que hemos estado viviendo en casi 50 días ya, donde por la pandemia hemos tenido que ser responsables y estar aislados en nuestras casas y limitarnos al trabajo, limitarnos a la familia, limitarnos a las amistades y a toda la vida social que a nosotros nos gusta. Y como todo hábito se hace costumbre, un síndrome que puede traer esta condición de encierro puede ser el que cuando se nos dé la oportunidad y la libertad de salir y conectar socialmente, ya no nos haga falta o no querramos hacerlo. Y si esa posibilidad te da satisfacción y no es un compromiso emocional, es libertad y te lo disfrutas, pero sí te amarra a unos miedos,
si te detiene a retomar tu vida y convertirla en una vida extraordinariamente mejor, no ha habido transformación y todavía estás en la crisis. Quiere decir que tanto para las organizaciones, para los negocios, como para nosotros los individuos, este concepto VUCA y estos 5 principios se debe convertir en un código práctico de conciencia y de prepararnos para todas las situaciones de crisis que vayamos a enfrentar. Sea para los individuos, sea para las empresas, sea para los gobiernos, sea para la educación, entre otros. Y siempre pensamos que lo peor que nos está sucediendo es lo peor que está sucediendo. Y lo peor que nos está sucediendo puede ser lo menos peor que le está sucediendo al otro. Pero si estamos listos, no importa la medida de eso que valoramos como peor, lo vamos a poder manejar si tenemos una metodología con unos principios prácticos y sencillos de poderlo trabajar. Y eso nos da seguridad. Así que hay unas competencias claves del coaching que nos ayuda a mirar y facilitar y medir ese crecimiento, ese aprendizaje en cada coach y en cada cliente y hasta en nosotros mismos, porque colaboramos con el cliente para transformar los aprendizajes. A mí me encanta la analogía del coaching cuando yo le explico que cuando yo era joven, que fui joven alguna vez, en Ponce, Puerto Rico, donde me crié, había un cine en la calle Victoria donde todo estaba oscuro, las películas eran blanco y negro, y quienes nos recibían en la puerta del cine era este señor alto, bien grandote, vestido con un pantalón negro y una camisa blanca, apenas hablaba, y lo que hacía era alumbrarnos con un flashlight, le decimos aquí en el buen español, una linterna, hacia el salón en oscuridad, lleno de butacas y una pantalla gigante para nosotros ver nuestra película. Y entonces, esa persona alumbraba el lugar donde yo iba a habitar, pero el lugar donde yo iba a sentarme. Ese espacio único iba a ser escogido por mí. Así que de primera intención, yo me iba en la primera fila. Y saben lo que le pasa a las personas que se sientan en la primera fila en un cine, ¿verdad? Terminamos viendo la película con el cuello lastimado. Pero a medida en que yo iba al cine y el Señor iba alumbrando ese salón oscuro, yo iba escogiendo un lugar más cómodo para mí hasta llegar a esa butaca donde era el lugar perfecto para yo disfrutarme esa película. Y eso hacemos en los procesos de coaching. Trabaja, colabora, reconoce los resultados del aprendizaje con los clientes o los coaches utilizando N cantidad de métodos que hemos diseñado y elaborado en la preparación de nuestra carrera como coaches para apoyar a esa otra persona a que logre sus objetivos y sus metas en acompañamiento. Así que invita a cada cliente, a cada coach a identificar su potencial desde las fortalezas hasta todos los recursos que necesita para él poder celebrar sus resultados y sus objetivos y metas. ¿Ok? Entonces nosotros vamos terminando con unos elementos claves para yo poder hacer este acercamiento, que es abordar, en inglés es approach, y transformar en medio de una crisis. Y vamos a mirar estos elementos claves como que son posibles perspectivas de cómo miramos este momento de crisis y también unos valores que pudiéramos adoptar como elementos claves para abordar y transformarnos en medio de una crisis. Y lo primero que le quiero enseñar son 2 perspectivas que ustedes pudieran contemplar. Y me encantan, porque el aprendizaje a mí me encanta. Yo lo heredé de mi mamá, ese aprendizaje. Mi mamá se fue al cielo hace 26 años
Y cuando llegó la mudanza de ella a Puerto Rico, mi esposo y yo nos disfrutamos viendo la mudanza porque todo lo que recibimos, más que ropa y muebles, fueron libros y materiales didácticos y sus notas de aprendizaje. ¿Qué me trae esto? Conocimiento, 2 perspectivas, predecibilidad. Yo me preparo para el futuro. Así que el conocimiento me lo trae la experiencia, pero la predecibilidad me lo trae esto creativo que yo monto en una metodología, en unos principios como los que me da el BUCA, para poder reaccionar proactivamente, efectivamente y con agilidad a este escenario que no es necesariamente el mejor y en el que a mí me gustaría estar. Así que cuando yo hablo de conocimiento, yo hablo de esa formación constante en un entorno que es el mejor que hemos podido vivir nosotros los baby boomers, donde la tecnología ha avanzado tanto y se nos hace tan necesaria que miren que si este conocimiento no hubiera estado a nuestras manos, quizás no estuviéramos ni celebrando la mejor Semana Internacional del Coaching como lo estamos haciendo este año, donde muchos de nosotros en escenarios contrarios a lo que estamos viviendo no hubiéramos podido asistir a los 10 webinarios que nos están regalando gratis en el capítulo de Puerto Rico y otros capítulos en Latinoamérica. Y ha sido tan buen ese conocimiento y la actualización de nuestros conocimientos que el que más y el que menos sabe conectarse a una plataforma Zoom, que a mí no me pregunten cómo se opera, pero que si yo le doy clic a un enlace azul, ya estoy conectada con ustedes, ¿sí? Y también constante en el tema de peritaje de su entorno laboral. Conocimiento constante en su entorno familiar y personal, en su entorno comunitario, en su entorno de fe, en su entorno de cualquier filosofía, ¿ok? Así que esta formación constante es una de las perspectivas que me trae estas claves para yo poder transformar el escenario. Y lo otro es una correcta y eficaz capacidad para afrontar cambios y hacerle frente a los problemas y dificultades que se presentan. Y es que esos conocimientos no se queden patinando en el conocimiento. Por eso me encanta esto de la inteligencia artificial y todas estas cosas que vienen para los futuras generaciones y que ya están dando, ¿verdad? Sus pininos en la actualidad. Pero cómo yo reacciono ante cambios, esta capacidad no me la da ninguna inteligencia artificial, ni me la da ninguna máquina, ni me la da ningún sistema tecnológico, me la da mi capacidad humana de manejar crisis, tomar decisiones, negociar, comunicarme, relacionar con otros, interrelacionar elementos, ¿verdad? Colectivos, donde yo de una manera eficaz yo pueda tener esa capacidad de tener la utilización de ese conocimiento que está en mis manos en la actualidad, donde nadie me lo da, sino yo, si yo misma no le pongo la voluntad de querer hacerlo. Así que otros elementos son 2 valores y les traigo en consideración la valentía y la perseverancia. La valentía, mi gurú de este tema es Brené Brown. La que no lo conozca, la que no la conozca, le invito a que indague sobre Brené Brown, ¿verdad? Este no es el tema, no puedo hablar de valentía si no la menciono, donde el aprendizaje es que mientras más vulnerable me hago a la realidad de la incertidumbre o de la crisis, más valiente me convierto. ¿Por qué? Porque saco de mí la vergüenza, que la vergüenza es lo que me detiene a no avanzar. Cuando yo me hago fuerte, es precisamente porque me rindo. Y cuando me rindo, miren este movimiento corporal que les estoy haciendo, cuando me rindo, yo me estoy quitando yo.
Y cuando yo me quito, viene algo que me levanta y me hace más fuerte. Entonces trae como resultado colateral la perseverancia. Y la perseverancia es lo que me dice, no me quito, rehúso a quedarme atrás. Así que estos dos valores los puede usted adoptar a su inventario de esa bujía, de esa brújula, de esa esencia de vida que forma su carácter para que usted pueda afrontar con conocimiento y formación actualizada constantemente. Por eso yo me iré al cielo aprendiendo, porque cuando yo estoy lista para cualquier cosa en la vida es porque tengo mi misión clara, pero más clara tengo la visión correcta que yo tengo para mi futuro. Y cuando estamos trabajando en estos contextos de incertidumbre a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel familiar, a nivel empresarial, a nivel de negocio, a nivel de organización, todos estos elementos de formación de conocimiento, la preparación de los recursos, el enfoque correcto para que la gente tome acción, nos trae un escenario correcto de cómo yo voy a trabajar en la otra escena, que es lo que yo busco, la transformación. Entonces, afrontar con agilidad, con una rápida capacidad de reacción ante los imprevistos, también es otro de los valores que me trae la valentía y la perseverancia. Aportar con claridad, sencillez, un lenguaje que todo el mundo entienda, en la ejecución de las tareas, y ese lenguaje, recuerden las competencias claves del coaching que les mencioné anteriormente, con claridad, el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal. Y muchas veces cuando hablamos de afrontar con agilidad, entonces no pensemos es que tengamos que tener una solución de inmediato, sino que esté debidamente fragmentada en un concepto como el que les acabo de regalar, para que ustedes puedan de ahí definir y establecerles unos tiempos de respuestas adecuados a cualquier que les sea la necesidad. Muchos de nosotros tenemos una tendencia a mucho análisis y buscar referencias externas o buscar referencias de datos científicos. A otros de nosotros nos alimenta la información intuitiva, cualquiera que sea la fuente del conocimiento y la información. Lo importante en añadir esto a los valores es que aportemos esta comunicación clara y sencilla para que nosotros podamos ejecutar tareas en cualquiera que sean las acciones que hemos previsto para nosotros podernos mover ante una crisis. Así que cierro con esto. Para dar espacio, no me han interrumpido, quiere decir que no los he confundido mucho, para responder con agilidad ante la crisis. Si algo no quiero que se les olvide, porque los temas y los conceptos se ponen de moda y la agilidad está de moda, es que agilidad no significa rapidez. Agilidad no significa Speedy González que tengo que contestar ya, sino es eficaz y oportuno. Así que 8 claves para responder con agilidad ante una crisis, las tenemos en esta pantalla, se reúnen en aprendizaje constante y la capacidad para enfrentar cambios. Yo puedo tener mi maquinaria en mi organización, si así fuera el caso, state of the art. Puedo tener lo último en automatización. Puedo tener los operadores de esas máquinas totalmente adiestrados, unos técnicos lo más altamente adiestrados posibles. Si no desarrollo en ellos el querer, si no desarrollo en ellos la capacidad de manejar incertidumbres, fortalecer su resiliencia, el manejo de cambios, el manejo y la toma de decisiones, el buscar herramientas y metodologías
para tomar acción no estamos completos en la agilidad eficaz que busca esta metodología. Así que otros elementos que son las 8 claves para responder con agilidad es la importancia que debemos tenerle a la integridad. Y es que debemos construir sobre una base de confianza. Stephen Covey, en el libro Speed of Trust, nos muestra un modelo riquísimo, que yo lo uso mucho también. Y él nos muestra los 5 olas de construir confianza. Pero la primera ola para construir confianza se refiere a la confianza en mí mismo. Y parte de 2 elementos, de la integridad y de la capacidad que yo tengo para enfrentarme a mis acciones. Así que si yo tengo un aprendizaje constante y una capacidad para enfrentar cambios, como 8 claves para poder moverme con agilidad ante una crisis, el yo creer en mí y el ser íntegro es muy importante. Así que como trabajamos, que es el próximo, de manera colaborativa, nosotros tenemos que establecer esa base de confianza para que esa integración de otros, esos elementos de interdependencia se den. ¿Lo ven? Van atando los principios con las claves donde yo moverme con agilidad ante las crisis. Así que siendo constantes y tener determinación es otra clave de éxito, porque muchas emociones en nosotros nos comprometen y en tiempos de crisis me hacen a mí comportarme con arrogancia y alejarme de unos procesos o de unas tareas y unos elementos que he identificado como acciones. Así que debo saber cómo se reflejan esas emociones en estos momentos, en estos ambientes que no son rositas, que la incertidumbre y la crisis nos traen y nos comprometen, para nosotros saber que no nos vamos a quitar, para nosotros saber que no nos vamos a sobrecargar y que no le vamos a quitar el trabajo a otras personas por hacerlo yo y todo hacerlo yo y todo hacerlo yo, porque yo quiero que todo el mundo actúe a mi misma velocidad y a mi mismo ritmo, y lo que hago es sobrecargarme. Así que ser empáticos con todos es comprender cómo siente la otra persona. Aquí yo también me refiero a un modelo en YouTube, hay un TED del doctor Simon Richard, y él enseña en vivo un ejercicio práctico para crecer en la empatía. Y yo pienso que es un ejercicio que también debiéramos nosotros añadir ahí. Ser empáticos con todo no es ser simpáticos, es comprender más aún la emoción, lo que está sintiendo esa otra persona, aún cuando no es nuestra decisión. Lo que está sintiendo esa persona, aún cuando no es mi tristeza. Lo que está sintiendo esa persona, aún cuando no es mi situación, aún cuando no es mi ideal, pero la otra persona está experienciando unos sentimientos tan profundos y yo el solamente tener la capacidad de respirarlos. Y si me acerco más a la interioridad de ese otro, yo pudiera decirle que hasta soy capaz de tocarlos. Y estoy siendo empática. Otra vez, comunicación clara y con frecuencia. Y en estos días, a principio de semana, participé en un webinar que el facilitador nos animó a que sobrecomunicar en la crisis y aprender de los errores. Aquí estas 8 claves. ¿Cómo sabemos si hay transformación? No puedes impedir una gran catástrofe, pero sí construir una organización que esté dispuesta a luchar ante la incertidumbre, y como nos dice John Maxwell, el hombre puede vivir 40 días sin comida, 4 días sin agua, 4 minutos sin aire, pero 4 segundos sin esperanza, el hombre no puede vivir. Así que te doy la bienvenida. Es un nuevo comienzo. Gracias por la oportunidad. De verdad, que ustedes me regalaron un tiempo hermoso, sí.
Gracias, Mil Agnes, por este recorrido de crear conciencia, de visualizarnos cómo estamos en ese modelo VUCA, cómo estamos en nuestras emociones. Fue un recorrido bien bello, cómo están nuestros valores. Y es una manera de nosotros fortalecernos para poder entonces apoyar a nuestros clientes. Aquí Juan Mascareño me pregunta, ¿cómo se puede obtener constancia? Constancia, yo lo acerco a la perseverancia. Cuando nosotros somos constantes, es que reafirmamos nuestras creencias. Algo que potencia nuestras vidas y no nos hace claudicar es que identificamos unas creencias que nos limitan y las potenciamos. Cuando potenciamos las creencias, jamás claudicamos. Así que somos constantes y perseverantes. Sí. Bueno, antes de continuar, yo quiero, como ya son las 8 de la noche, Sí, quiero les pido excusa. Les pido excusa porque me extendí. No, está muy bien y era necesario y siempre le preguntamos a nuestro facilitador si pueden darnos 15 minutos más, así que los que quieran quedarse un poquito más de tiempo están invitados. No. A veces surgen dudas. ¿Cómo no? Entonces, lo que es el tiempo, quiero darle las gracias a todos por conectarse. Les voy a preguntar a Agnes para después que nos despidamos los que se quieran quedar, que ella nos contar una experiencia con algún cliente protegiendo su confidencialidad, donde haya aplicado este método, ese modelo VUCA, y cuál ha sido el resultado, qué trajo, cómo lo fue conectando para encontrar esa moneda perdida. Ella como ayudar a encontrar esa moneda perdida. Exacto. Y después iluminar ese camino, que ese coaching pudiera iluminar su camino, como bien lo dijiste en Tecnología con el Cine, que me encantó. Sí. El password de cierre va a ser transformación. Transformación. Ese es el código de cierre. Y entonces quiero decirle que mañana vamos a tener a Roxana y Enid, que nos van a hablar sobre la transformación de las 8 competencias. Cómo logramos esa transformación a las 8 competencias en el coaching. Y luego vamos a tener a Auri Beltrán, que nos va a compartir sobre lo que es la ecología interna. Un tema súper interesante. Quédense con nosotros, regístrense que los esperamos mañana. Y les doy las gracias por estar aquí con nosotros y continuamos con Agnes. Cuéntanos, antes de que nos contestes, te tengo que decir, porque tienes una fanaticada buenísima. Sí. Estamos agradecidos con todo lo que tú nos has compartido. Qué bueno. Dice Ana, aprendizaje para un nuevo comienzo. Gracias, Agnes. Qué bueno. Bellísima presentación, tanto amor, dice Eunice. Ah, qué linda. Excelente información, dice Vicky. Gracias por la excelente presentación, Elizabeth. Excelente, gracias y bendiciones, Aisha. Auri, comienzos, excelente, Agnes. Gracias por compartir lo que ha sido esta presentación tan espectacular que nos ha regalado para continuar con nuestro proceso de transformación que nos ha dado este tiempo, ¿verdad? Ha sido un reto y una oportunidad, y nosotros lo estamos tomando como una gran oportunidad porque hay muchas puertas que se están abriendo, hay muchas luces que nos están iluminando el camino, que solo tenemos que sentarnos a observarlas y a descubrirlas. Gracias. Cuéntanos ahora un ejemplo. ¿Has utilizado ese método VUCA y cómo ha sido el resultado, el proceso y el resultado? Bueno, he tenido varias experiencias. Como los procesos de coaching son confidenciales, ¿verdad? Voy a hablarles solamente sobre la sombrilla donde trabajamos esta experiencia VUCA, especialmente en 2 escenarios que fueron bien poderosos. Un escenario fue con un ejecutivo donde el cambiar su vida profesional era drástico a lo que él quería para la visión de futuro. Así que, de momento, ese escenario de crisis se convirtió en un escenario de incertidumbre porque él quería hacer cambios que no podía identificar. Así que nos fuimos en busca de esa moneda perdida debajo de las hojas secas
E identificamos que pérdidas materiales eran bien significativas para poder construir ese nuevo escenario laboral. ¿Ves? Entonces, dentro de su andamiaje y el proceso de búsqueda, identificó dos cualidades que jamás en su vida profesional él había podido utilizar a su favor para construir ese nuevo entorno. Entonces, ahí comenzamos a trabajar distintas metodologías donde hizo su propio plan de acción, tomando en consideración que le faltaban elementos de crecimiento y era añadir conocimiento a su vida. Además del expertise y el peritaje profesional, tenía que desarrollar unos elementos de conciencia y de destrezas blandas para poder celebrar ese nuevo entorno. El otro fue el peor escenario, que no sabíamos que al finalizar el proceso de coaching, esta fue otra persona, no iba a tener trabajo. Así que él trabajó un proceso donde utilizando el concepto VUCA, se ideó y se preparó para el estado deseado, pero también por si venía un elemento que pudiera ser lo más catastrófico que le pasara en la vida, y trabajamos esos dos carriles. Wow. Jamás podíamos imaginarnos el cierre, y entonces él pudo salir ileso, satisfactorio y sin ningún efecto colateral en sus emociones ni financieros, porque lo trabajó a través de este concepto. Sí. Qué bueno, excelente, gracias, Agnes. Se añade mucho la esperanza, el escenario cambia, inmediatamente empezamos a indagar sobre estos elementos de conciencia. El escenario cambia y puede ser ahora mismo que se extienda la pandemia, Dios no lo quiera. Y si estamos preparados y si estamos conscientes de todo lo que podemos crecer y ser perseverantes en lo que hemos identificado como misión y visión y propósito en nuestra vida, vamos a tener un escenario de pandemia, pero lleno de esperanza también. Qué bueno. Sí. Estoy muy de acuerdo contigo y me encanta la parte de la vulnerabilidad donde nos invita a conocernos, a conocer nuestras acciones, a hacer ese checklist y inspirarnos a poder trabajar con nosotros mismos. Echar fuera la vergüenza, porque algunas veces la vulnerabilidad la asociamos mucho con fragilidad y debilidad. Y la vulnerabilidad es lo que más nos acerca a la valentía, porque nos estamos quedando desnudos para volvernos a vestir, así como yo lo veo. Exactamente. Y a Brené Brown, que diste como referencia, a mí me encanta escucharla, así que pueden entrar a TikToks. Sí, y a Netflix, tiene un documental en Netflix también, sí. Sí, buenísima, buenísima. Sí. Aquí me dice, muy agradecida por la presentación, Orlando Rivera, felicidades. Ay, qué bueno. Agnes, me encantó el contenido, gracias. Qué bueno. Es de excelente presentación, gracias. Qué bueno. Excelente presentación. Te damos las gracias de todo corazón. Para nosotros ha sido un recorrido y una inspiración para poder continuar adelante. Estamos todos unidos y vamos a seguir adelante apoyándonos y transformando y descubriendo cosas nuevas. Aquí te damos este certificado con mucho amor y cariño. Gracias, certificado de participación en nuestros webinars Puerto Rico Vibra, Semana Internacional del Coaching 2020. Gracias, Agnes Torres, por brindarnos tu apoyo. Gracias a ustedes. Mañana nos vemos en el webinar de las 4. Sí. Seguro. Los que quieran conocer de ti, ¿cuál es tu website y tu teléfono? Ahí puse la información a torres@fidelisllc.co 919-7716 o en las páginas de Fidelis Talent Solutions, ahí nos encuentran. Sí. Perfecto. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Saben que los espero mañana a las 4 de la tarde por Zoom, por Facebook Live. Gracias. Hasta el sábado. Gracias a todos. Hasta pronto. Ay, gracias por regalarme este tiempo hermoso. Gracias. Lo agradecemos a ti. Gracias por tanto amor.